Buenos días, hoy nos acompaña Andrés Felipe Izquierdo, él es gerente de Integral Soluciones Pensionales, ISP. Vamos a hablar con él sobre pensiones, obviamente un tema extremadamente sensible en este momento y en general muy importante para nuestros jóvenes y para básicamente nuestros adultos mayores. Entonces, arrancamos. Andrés Felipe, bienvenido, muchas gracias. A ti, Carolina, y a todo el equipo de Portal Más, muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces comencemos. Andrés Felipe, es común oír entre los jóvenes que no se van a pensionar. ¿Qué hay de cierto en esto? Desafortunadamente es una frase muy fuerte, dura, refleja una dura realidad que sufre hoy la población más joven del país, pero termina siendo cierta. Termina siendo cierta y no necesariamente por culpa del sistema pensional, sino por culpa de nuestro mercado laboral. Hoy en Colombia, pues la población juvenil, los menores de 30 años son las personas que más difícil la tienen para encontrar un trabajo y encontrándolo les queda más difícil lograr una estabilidad y mantener ese trabajo. Y eso se debe a la realidad de nuestro mercado laboral, a que la informalidad va en aumento, la generación de empleo desafortunadamente viene en picada desde antes de la pandemia, por supuesto con la pandemia se ha agudizado y con la crisis actual, pues la generación de empleo se nos va a complicar muchísimo más. Entonces sí es una cosa cierta, desafortunadamente es algo que es una realidad que tenemos que aceptar en Colombia y que tenemos que empezar a dar ese debate para que los jóvenes que hoy empiezan a trabajar y tienen más de 30, 35 años por delante para cumplir los requisitos que el sistema pensional les exige, puedan cumplir con ellos, pero eso empieza desde el mercado laboral. La realidad es que la probabilidad de que un joven no logre pensionarse en Colombia cuando llegue a la edad de vejez no es necesariamente culpa del sistema pensional, sino es un reflejo de un muy difícil mercado laboral y obsoleto mercado laboral que tenemos en Colombia. ¿Qué pasa con las amas de casa? Ese trabajo, digamos que no es reconocido formalmente, a pesar de que se entiende como economía del cuidado, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? ¿Se está pensando alguna salida para ellas? Desafortunadamente no, es uno de los temas más complicados porque las amas de casa no necesariamente están en la casa porque quieran o no puedan acceder al mercado laboral, porque hay mujeres que son, y la pandemia nos destapó eso, cuántas mujeres tuvieron que renunciar a su trabajo por cuidar el hogar. Y la economía del cuidado del hogar es algo sumamente menospreciado en Colombia. Desafortunadamente no estamos haciendo nada y es uno de los grandes retos que el país tiene en materia de política pública para, como medida de proteger el empleo de la mujer y también para entender que la economía del cuidado sostiene gran parte de los hogares colombianos. Ok, ¿cuánto le cuesta al Estado las pensiones? Mucha plata. Aquí tenemos tres regímenes, los especiales, que son un cuento aparte, el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. El de prima media con pensiones, el de ahorro individual, los fondos privados. Los tres reciben dineros públicos. El que más recibe los regímenes especiales, casi 30 billones de pesos para menos de 1 millón de pensionados de regímenes especiales que lograron la pensión con requisitos mucho más laxos de los que un colombiano como tú o como yo tiene para pensionarse. En Colpensiones, la nómina de pensionados vale al año 30 billones de pesos, de los cuales 11 o 12 billones son financiados por el presupuesto general de la Nación a cargo del Ministerio de Hacienda. Es decir, el 32-35% del pago en Colpensiones va subsidiado por el Estado. Y en los fondos privados de pensiones, entre 1995 y el 2019, el Estado giró a los fondos privados 20 billones de pesos por concepto de bonos pensionales de 82.000 afiliados. Entonces, solo en 2019 fueron 3 billones de pesos. Pero en los fondos privados hay unas coberturas adicionales que el Estado asume y que la gente no conoce. Una es el deslizamiento del salario mínimo. Y es que las pensiones de renta vitalicia en los fondos privados, cuando superan el mínimo, el gobierno de las finanzas públicas debe asumir la diferencia porque es un mercado muy poco competido al que las aseguradoras no han querido entrar a jugar. Eso hace que el Estado tenga que poner la diferencia de las pensiones que superan el salario mínimo. Entonces, todas las pensiones son subsidiadas y en Colombia el gasto pensional al año son aproximadamente 45 billones de pesos. ¿Tienes un estimado del déficit? ¿En cuánto está el déficit pensional en Colombia? El déficit pensional, sí, claro. El de los regímenes especiales son casi 30 billones de pesos al año y es un déficit porque ese es 100% subsidiado al Estado, por el Estado, perdón. Entonces, lo que pasa es que los regímenes especiales
ya están marchitados, pero estamos pagando las pensiones de los que alcanzaron a lograr el derecho. Eso se va a acabar de pagar más o menos en unos 20 años. ¿Sí? Entonces, por los próximos 20 años vamos a tener el problema de los regímenes especiales que van 100% a cargo del Estado y ahí tendremos que hacer algo, porque no podremos dejar de pagar esas pensiones, pero vamos a tener que encontrar alguna manera de fondear esos recursos. En Colpensiones, el 30%, el 32% de la nómina va subsidiada, que son 12 billones de pesos al año, y entre más pensiones haya, pues más pensiones más subsidios a cargo del Estado va a haber en ese sentido. Ahí lo importante, ¿cuál es? Antes de una reforma pensional, si se quiere, ojalá un balance a la hora de revisar cómo están los afiliados en cada régimen. Colpensiones tiene menos afiliados de los que debería tener por la conveniencia del régimen y por la conveniencia propia del afiliado. Y el déficit de los regímenes, del régimen privado, ese también me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque el régimen privado tiene un mecanismo subsidiado por los cotizantes del régimen y respaldado por el Estado que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínimo, que te comenté de las 1.150 semanas. ¿Qué pasa allí? Que el Ministerio de Hacienda ya dijo que ese fondo se va a desfinanciar más o menos en 2040, 2045. Cuando eso pase, tiene que entrar a financiar 100% ese fondo del Estado. Y los mismos gremios, el mismo gremio que eh, agremia, valga la redundancia, los fondos privados de pensiones, ha estimado que para el 2050 el 90% de sus pensionados dependerán de ese fondo de garantía de pensión mínima. Entonces eso es una bomba de tiempo. Andrés, ¿qué tanto afectan al sistema, el sostenimiento del sistema, las tal llamadas mega pensiones? Ahí hay un debate enorme, Carolina. Primero porque hay que definir qué son las megapensiones, en qué cifra arrancan las megapensiones. Desafortunadamente, desde el sector del régimen privado se ha venido promoviendo la idea, también han parado pues, en estadísticas del DANI, que las personas con pensiones superiores a 2 salarios mínimos pues ya se consideran personas ricas. Entonces, esa es la primera distinción que uno tiene que hacer. ¿Qué es, quién es rico en Colombia y con cuánto lo es? Y ahí ya uno podría medir su verdadero impacto. Pero lo cierto que es, y te doy los datos de Colpensiones con base en la nómina de febrero de este año, el 4% de las pensiones de Colpensiones superan los 5 salarios mínimos. El 1% superan los 10 salarios mínimos y solamente el 0,02% superan los 20 salarios mínimos. Ahora, esto llevado en plata, en billones, son más o menos unos 5, 6 billones al año en pensiones superiores a los 10 billones de pesos. Eso es harta plata. Eso es harta plata y ahí se pueden hacer correcciones y se deben hacer correcciones porque el sistema público sí tiene un problema y es que a mayor pensión, mayor subsidio. Entonces hay una mala focalización de los recursos allí, pero eso se puede corregir y definitivamente la manera de corregirlo no es acabando con pensiones, es corregir esos aspectos que hace que la asignación de recursos no corresponda a la realidad económica de la persona. Explícame cómo funcionan los tal llamados regímenes especiales. Mira, los regímenes especiales son, a ver, para mí, tengo que decirlo desafortunadamente así, son uno de los grandes problemas del sistema pensional y del financiamiento público de pensiones en nuestro país. Es el principal problema. ¿Por qué? Porque en las pensiones de regímenes especiales nos gastamos 30 billones de pesos al año, el 70% del presupuesto público de pensiones. Y son pensiones que se lograron con requisitos más laxos. Solo bastaba edad, 20 años de servicio. Entonces, en los regímenes especiales vemos personas que se pensionaron desde los 45 años. Y vemos personas que tienen una pensión gracia en el régimen del magisterio, el de los educadores, y después tienen una pensión vejez y pueden tener incluso hasta una pensión sobreviviente si su cónyuge fallece. Entonces, en una persona de régimen especiales pueden llegar a concurrir hasta 3 mesadas pensionales. Eso no tiene ninguna presentación. Y el peso en las finanzas públicas es enorme. Y te doy cifras. El primer régimen especial es el FOPEP. El FOPEP agremia o agrupa, perdón, todas las entidades públicas del Estado que ya fueron liquidadas y que pensionaban directamente a sus trabajadores, como por ejemplo Telecom, Foncolpuertos, el IDEMA, todo esto que hace muchos años fueron escándalos, hoy son mesadas pensionales. Y siento ser así injusto, pero desafortunadamente así es. Esas pensiones del FOPEP son 312.000 pensionados y nos cuestan a los colombianos 11,3 billones de pesos. El otro régimen especial es el del magisterio, el de los educadores. El peso también es importante, son 8,6 billones
para 200.000 pensionados. Y en el régimen del magisterio vemos pensiones de hasta 15 millones de pesos y el promedio no baja de 3,5 millones de la mesada pensional. Es muy alto, más aún si lo comparamos con el sistema general, con el colombiano promedio como nosotros. Y el otro régimen especial es el de las fuerzas militares, que evidentemente pues sí tiene una justificación, ¿no? Porque pues, por el riesgo que conlleva ser soldado o policía en Colombia. Este régimen, este sí viene creciendo, hoy tenemos más o menos 250.000 pensionados de las fuerzas militares y de policía, y el costo son 10,2 billones de pesos. Entonces, si tú te das cuenta, y son unas cifras enormes y astronómicas para una cifra que menor de pensionados respecto de Colpensiones. Entonces, hoy en Colombia el régimen más eficiente, así tenga subsidios, es el de prima media que administra Colpensiones. Esas pensiones de los regímenes especiales no podemos acabarlas, pero definitivamente toca buscar la manera de hacer un gravamen o alguna contribución porque nos están saliendo muy caras. Pero en ese tema, digamos, ¿qué pasa? O sea, no hay un sistema que cruce entonces las cosas. O sea, ¿qué tanto pasa realmente el que las personas estén cobrando 3 o 2 pensiones al mismo tiempo? La ley lo permite, entonces hay pensionados que cobran su pensión, pero si su cónyuge fallece pueden cobrar la pensión de sobrevivientes y eso la ley lo permite. Y en los casos de los regímenes especiales, donde hay casos que no serán la mayoría, pero sí pasan, que donde pueden concurrir hasta 3 mesadas pensionales, ahí se debería hacer algo. Una persona no debería recibir más de una mesada, pero tu pregunta ahí es maravillosa. ¿Hay un sistema que nos permita cruzar esa información? No, no lo tenemos. Entonces hoy Colombia, nuestro Estado hoy no tiene la capacidad de decir con certeza si una persona tiene 2 o hasta 3 mesadas pensionales. Eso es una tarea pendiente de política pública. ¿Cuánto le cuesta un poco, hablábamos antes de la entrevista, cuánto le cuesta al Estado las pensiones, por ejemplo, de presidentes más, digamos, con más edad que otros? Digamos, ¿hay ahí un hueco por eso o cómo es? Pues a ver, respecto al sistema general, el impacto de las pensiones del presidente es ínfimo. No, no, digamos, estadísticamente no es perceptible, porque cuando hablamos de pensiones de 2.200.000 colombianos que están pensionados entre el privado, el público y los especiales, pues el impacto de los presidentes estadísticamente no se percibe. Ahora, si tú vas a ver el caso del 1 a 1, pues un presidente se pensiona con 35 millones de pesos hasta su muerte, y si su esposa le sobrevive, pues esa pensión pasará a ella. Si lo miras en el 1 a 1, pues claramente es un impacto durísimo respecto de la pensión de cualquier colombiano, por supuesto, y más si es un presidente de menor edad, pero sobre su impacto en el sistema general realmente no es un problema. Bueno, hablemos de la reforma tributaria y esa, digamos, intención de gravar las pensiones. ¿Qué tan común es eso en otros países, Andrés? La OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, hacia el año pasado revisó esta situación sobre sus países miembros, y que encontraron que Colombia es uno de los pocos, muy pocos países en el mundo, o de la OCDE, que no tiene ningún gravamen sobre ninguno de los 3 flujos que compone un sistema pensional. Los 3 flujos, ¿cuáles son? La contribución, que es el aporte, los rendimientos de ese aporte, y el beneficio, que es el pago de la mesada pensional. En Colombia están exentos los 3 flujos, ¿sí? La mayoría de países tienen en promedio grabado, aunque sea uno o dos de los flujos, ya sea la pensión o ya sea el aporte. Los rendimientos no suelen ser grabados. Entonces, ¿eso qué nos muestra? Pues 2 cosas. Primero, que Colombia tiene un espacio enorme para grabar pensiones. Y segundo, que desafortunadamente políticamente es muy difícil. Ya vemos lo que está pasando, ¿no? Una de las cosas por las cuales se cayó la reforma tributaria fue por el impuesto a las pensiones. Ahí también hubo un poquito de información, desafortunadamente, y había muchos pensionados del salario mínimo indignados, con razón, porque pensaron que les iban a grabar su pensión. No, el gravamen a las pensiones se contemplaba desde una cifra mucho más alta. Desafortunadamente, en esta primera oportunidad se perdió el espacio o la oportunidad de gravar las pensiones, pero en Colombia hay espacio para ello, y especialmente en los regímenes especiales. ¿Qué tan sostenible es el sistema de pensiones colombiano y qué propones rápidamente en un minuto? El sistema no es sostenible en este momento.
Ya te lo expliqué hace un rato, te lo respondí con respecto del régimen privado que tiene el Fondo de Garantía de Pensión Mínima que va a estallar en 20, 25 años. El régimen público pues también tiene un problema porque depende de los aportantes para pagarle a sus pensionados y ahí el mercado laboral no está cumpliendo su misión y los regímenes especiales pues es una carga que nos va a durar mínimo otros 20 años más, 100% a cargo del Estado. ¿Qué hay que hacer? Nosotros lo primero, estamos trabajando aquí en esta firma en una propuesta de reforma pensional que le presentaremos al país hacia final de este año, principios del próximo, y que contempla básicamente que la eliminación de la competencia entre los regímenes para que se complementen entre sí en un modelo de pilares. En un primer modelo, el pilar cero, subsidiado a cargo del Estado para las personas de los deciles de ingreso más bajos de la población, el pilar uno administrado por Colpensiones hasta 4 salarios mínimos y el pilar 2 por los fondos privados a partir de los 4 salarios mínimos y un tercer pilar de ahorro voluntario. Pues muchas gracias, Andrés. Carolina, a ti muchas gracias. Un gusto de verdad tenerte y esperamos que entonces estés con nosotros en una próxima ocasión. Mil gracias para Claro que sí, profundizar ahí el estoy tema pendiente. de verdad de esta reforma tributaria en pensiones y aplicado al régimen, a los regímenes especiales, que creo que ahí hay Así es. un tema interesante y el tema de zonas rurales también. Mil gracias. Por supuesto que sí. No, con todo gusto.